Al vivir en la parte baja de Alabama, rara vez recibimos nieve. Pasé la mayor parte de mi vida deseando una Navidad blanca que nunca llegó. Solo he visto nieve 2 veces en mis 33 años aquí. Siempre quise compartir eso con mis 2 hijos. Solo sabía que les encantaría jugar en la nieve. Ahora, me encuentro mirando por la ventana los montículos de esa precipitación helada que rodea toda mi casa, lamentándome de todos los deseos que había hecho por una Navidad cubierta de nieve. Cuando lo pienso, realmente empezó en verano. Nuestros veranos siempre son calurosos y extremadamente húmedos, pero ese año fue aún más insoportable. Constantemente vimos temperaturas de más de 100 grados y todos pedíamos un alivio fresco. La ola de calor duró todo el camino hasta la semana antes de Halloween. Entonces, de repente, un huracán masivo se generó en el Golfo de México. El pronosticador meteorológico de nuestras noticias locales se refería a él con frecuencia como el monstruo. Mirando en retrospectiva, creería que era más un demonio que trajo todo el infierno con él, pero uno muy diferente al que había leído en la Biblia. La tormenta pasó, dejando devastación a kilómetros a la redonda. Afectó a todos los estados del suroeste, pero sobre todo a Florida. Se envió ayuda de varias empresas de servicios públicos, agencias de ayuda del gobierno e incluso ciudadanos comunes para ayudar con el alivio. Y cuando digo varios, me refiero a todos los estados de nuestra región. Fue asombroso ver el esfuerzo realizado para ayudar a las personas que lo habían perdido todo. Estoy seguro de que muchos de nosotros pensamos que era lo peor que podía suceder. Ojalá hubiera sido cierto. Pero fue entonces cuando empezó la lluvia. Cuando llegó noviembre, sentimos las primeras gotas en nuestro pequeño pueblo. Fue un hecho extraño, pero no lo suficientemente extraño como para levantar las cejas. Quiero decir, ¿qué tal mal podría ser un par de días de lluvia, verdad? El problema surgió cuando los días se convirtieron en semanas y las zonas bajas se inundaron. Las casas en los pueblos cercanos fueron arrasadas en cuestión de horas, una vez que se rompieron los diques. Mi esposa Susan constantemente agradecía a Dios de que nuestra casa estuviera ubicada en una gran altura entre los árboles. Me encontré pensando lo mismo, pero Dios no tuvo nada que ver con lo que sucedió después. Ningún Dios en el que pudiera creer de ninguna manera. La semana de Acción de Gracias finalmente amainó la lluvia y estoy seguro de que eso fue algo por lo que todos dirían que estaban agradecidos. El problema era que lo que quedaba era el frío. Eso en sí mismo no era extraño, pero sí algo grave. Vimos temperaturas cercanas al punto de congelación durante la semana siguiente, y eso fue algo que rara vez vimos hasta finales de enero o principios de febrero. Mi hijo mayor, Jacob, comenzaba a cantar esa tonta canción de Big Crosby. Mi esposa sonrió al pensar de que ellos verían nieve en día de Navidad. El niño tonto que había tenido en mí mismo sentía lo mismo. Los chicos finalmente podrán ver nieve, Paul. Susan chilló. Lo sé. No puedo esperar a ver a Tommy caminando en la nieve. Yo respondí. Esas palabras suenan en mi cabeza incluso ahora. Tengo que contener las lágrimas cuando pienso en lo estúpido que había sido. Estábamos tan preocupados por montar decoraciones sin comprar regalos que no nos dimos cuenta de lo que sucedía a nuestro alrededor. De hecho, la nieve comenzó a caer la primera semana de diciembre. Subió varios centímetros durante el primer día. Fue increíble verlo al principio, pero cuando siguió llegando, algunas personas se preocuparon. Si nunca han estado en el sur cuando nieva, probablemente no lo entenderías. Verá, no estamos preparados para esta clase de clima. Todo se apaga, la gente se queda en casa y rara vez sale a conducir. Sé que suena ridículo para cualquier otra persona, pero es lo que sucede. Finalmente siguió llegando. Mi esposa y yo habíamos dejado que los niños jugaran en la nieve, pero cuando estaba tan alto que apenas podías caminar libremente, decidimos que era mejor mantenerlos adentro.
Las ferreterías habían comenzado a traer palas de nieve para ayudar a despejar los caminos, algo que rara vez se encontraba en nuestra ciudad. Compré uno de los últimos en el estante, mientras que la gente se apresuraba a manejar entre el invasor helado. La situación pareció empeorar, a medida que las pequeñas ráfagas se acercaban a la ventisca. Mi esposa se quedó pegada a las noticias y a las transmisiones meteorológicas. Parecía que los estados del norte casi habían sido enterrados en el polvo helado. El presidente, de hecho, había emitido un estado de emergencia, instando a las personas en el norte a evacuar hacia el sur. Fue entonces cuando finalmente comencé a preocuparme. A estas personas se les había dicho que vinieran hacia el sur, pero nuestra situación no era mejor. El meteorólogo dejó de ser exacto. Sus predicciones sobre el fin de la locura nunca llegaron. Las temperaturas siguieron bajando y no pasó mucho tiempo antes de que viéramos pasar de 0 a dígitos negativos. Era inaudito en mi estado que hiciera tanto frío y la gente tuviera miedo. Los accesorios de plomería comenzaron a reventar debido a que las tuberías se congelaron y la gente se quedó sin agua hasta que pudo descongelarlas. Nuestro mundo se había convertido en un congelador en pocas semanas y ninguno de nosotros estaba preparado para ello. Mi familia se encontró usando ropa más gruesa incluso dentro de la casa. Parecía que no importaba lo alto que se pusiera el termostato, no era suficiente. Deberíamos habernos ido entonces. Para Navidad no teníamos electricidad y las empresas de servicios públicos habían dejado de intentar atravesar las duras condiciones para reparar las líneas caídas. Los funcionarios locales habían abandonado los protocolos de emergencia para salvarse. Comenzamos a escuchar rumores de que nuestros vecinos intentaban ir hacia el sur, hacia Florida. Susan sugirió lo mismo, pero le recordé la destrucción que aún no había dejado el huracán. Temía que estaríamos afuera peor y sin refugio. Entonces tomé la decisión de refugiarme en nuestra casa. Despejé un camino hacia la chimenea que solamente se había utilizado para una decoración, y me puse a la tarea de encender el fuego. Si no fuera una situación tan desesperada, mi esposa se habría divertido con que yo intentara algo así. Nunca había visto a alguien usar una chimenea, y mucho menos encender una. Después de varios intentos, pudimos quemar la poca madera que estaba disponible cerca de nuestra casa. Mi familia y yo nos acurrucamos a su alrededor como si fuera a salvarnos del destino que nos esperaba. La blancura había envuelto nuestro hogar. Los montículos se habían elevado sobre las ventanas, rompiendo algunas de ellas. Me había obligado a reforzar cada una para mantener el frío afuera. Sellamos cada grieta o hendidura que pudiera dejar salir el calor, y tratamos de permanecer juntos. Mi esposa envolvió a nuestros hijos en mantas y los acercó. Los chicos no entendían y teníamos miedo de decirles la gravedad de la situación. El miedo se reflejaba en el rostro de mi esposa y fue suficiente para evitar que arruinara lo que podría ser nuestra última Navidad. Todavía intentamos tener una gran cena. A pesar de nuestra poca capacidad de cocinar con eficiencia, también aprendí a cocinar dentro de una chimenea por primera vez. Hubiera sido un experimento interesante si no hubiera sido esencial para nuestra sobrevivencia en ese momento. Abandonamos la idea del pavo o el jamón, pero siempre habíamos tenido una reserva decente de comida enlatada. Era un hábito que había adquirido de mis abuelos. A menudo me preguntaba cómo les iría durante todo esto, pero tenía que preocuparme por mi familia. Nuestro mundo se había sumergido en un interminable mar blanco. Incluso tuve pesadillas con esas cosas esa Nochebuena. Mis hijos normalmente se despertaban temprano para la mañana de Navidad, pero cuando mis ojos se abrieron, supuse que aún era de noche. La casa estaba tan oscura que apenas podía ver a mi esposa acostada a mi lado. Lentamente me levanté de la cama, todavía completamente vestido, y desperté a Susan de un codazo. La casa se había vuelto mucho más fría de lo que debería haber estado, e inmediatamente me dirigí hacia la chimenea. El fuego se había apagado en algún momento, así que corrí hacia la puerta trasera, poniéndome las botas. Mi objetivo era recoger más leña para encender de nuevo el fuego, pero tan pronto como la puerta se abrió, me arrojaron una mezcla de nieve y hielo. Me picó la cara y maldije a la puerta mientras trataba de cerrarla de nuevo. Nuestra casa se había sido completamente enterrada bajo nieve, y finalmente entendí por qué no había luz penetrando las ventanas. Mi reloj marcaba las 9.
pero parecía mucho antes. Susan entró con picones en la sala y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije la hora que era y la confusión llenó sus ojos. Se acercó a la ventana y fue recibida con lo que ya sabía. No recuerdo haberla visto tan asustada, y el sentimiento era mutuo. Sin embargo, enterré mis emociones sabiendo que tenía que ser fuerte por mi familia. Le dije que fuera a ver a los niños mientras yo intentaba encender el fuego de nuevo. Ella desapareció por el pasillo y me dirigí hacia el comedor. Miré la mesa y las sillas que habían pasado de generación en generación a través de mi familia. Sabía que tenía que sacrificarlas. Me dispuse a desarmarlas, pero el sonido del grito de mi esposa me detuvo. Corrí por el pasillo escuchando el espantoso eco del sonido en mis oídos. Podía sentir las lágrimas formándose en mis ojos, pero las empujé hacia atrás mientras doblaba la esquina. Ella estaba agarrando el marco de la puerta de la habitación de nuestros hijos. Nos había reunido para que Jacob pudiera vigilar a su hermano. Pude ver su cuerpo temblando mientras miraba dentro de la habitación. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Cuando me volví para ver el interior, la ventana de su habitación había cedido al peso de nuestro captor. A pesar de mi intento de fortalecerla, la nieve había enterrado a los niños esa noche. Y fue entonces cuando noté las escamas blancas en las manos de mi esposa. Susan había intentado sacarlos de la nieve mostrando la piel azul y las caras pálidas de nuestros hijos, amontonados en la cama de Jacob. Habría sido una escena dulce si no fuera por el tono de su piel, algo que Susan hubiera tomado una foto de, pero no fue esa escena. Aparté a Susan mientras trataba de contener la sensación de malestar en mi estómago. Sentía que podía soltar la pequeña cena de Navidad que había comido en el suelo en cualquier momento. Pronto sus sollozos disminuyeron, pero cuando la miré a los ojos, simplemente se veían entumecidos. Nunca la había visto de esta manera, y traté de romper su trance, pero no lo logré. Sus ojos ni siquiera se voltearon a verme cuando le hablé. Algo se había roto dentro de Susan esa mañana, y no la culpo. La senté junto a la chimenea y la envolví con una manta mientras regresaba al comedor. La madera pulida no quería arder, pero yo estaba decidido a darnos calor. Entonces, no me detuve hasta que tuvimos fuego. Me propuse a pedirle a Susan que se quedara junto al fuego mientras yo regresaba a la habitación de los niños. No podía dejarlos de esa manera, pero cuando llegué a la puerta me encontré deteniéndome justo afuera. Sentí las motas cálidas y saladas en mis mejillas incluso antes de verlas. Entré lentamente y me puse los guantes en mis manos. Terminé de quitar la nieve y me di cuenta de por qué no habían ido a nuestra habitación. La madera que había utilizado para sellar la ventana habría golpeado primero a mi hijo mayor. Dejó un corte cerca de su sien que había dejado inconsciente a cualquier hombre adulto. Solo podía imaginar que su cuerpo de 10 años no hubiera podido aguantar mucho después de eso. Tommy, obviamente se había despertado después de ese golpe. Su pequeña figura se aferraba a su hermano mayor como un oso de peluche. Internamente me maldije por no acostarlos con nosotros esa noche. Pero sabía que era demasiado tarde para ese tipo de pensamientos. Quité sus cuerpos y los envolví en mantas antes de colocarlo en la habitación de invitados. Eché un último vistazo a su pequeña habitación, un lugar que había tenido tantas alegrías anteriormente. Me imaginé a los dos niños jugando y a veces discutiendo. Mis labios intentaron hacer una sonrisa, pero no pudieron. Mis ojos se posaron en el suelo cuando me di la vuelta y cerré la puerta. No he vuelto a esa habitación desde entonces y dudo que lo haga. Regresé a la sala de estar con la esperanza de consolar a Susan, pero cuando llegué, lo único que quedó junto al fuego fue la manta. Una búsqueda rápida de la casa reveló que la puerta trasera se había abierto y se había formado un túnel en la pared gélida del otro lado, dejando el piso interior cubierto de nieve. Traté de seguir los pasos de Susan, pero finalmente
desaparecieron detrás de una pared sólida de ese maldito blanco. Solo podía imaginarla cavando frenéticamente a través de él y el sonido de lo que estaba arriba cayendo sobre su cuerpo. Traté de profundizar buscando su cuerpo, pero la capa que quedaba estaba congelada. Fue como cavar mis manos en cemento y supe que Susan no podría haber sobrevivido. Incluso si mi mente no quería creerlo en ese momento. De todos modos, me encontré tocándolo con herramientas, sintiendo que no me quedaba nada más que hacer. No sé cuánto lloré mientras trabajaba en esa tarea sin sentido. Pero sí sé que se me empezaron a congelar las mejillas. No me detuve hasta que mis brazos no pudieron levantarse de nuevo. Fue entonces cuando me senté entre la nieve y miré en lo que se había convertido mi mundo. Perdí la cuenta de cuánto tiempo estuve sentado allí o cuándo decidí volver hacia el fuego. Sí recuerdo cuando empecé a quemar los regalos de Navidad y lo difícil que había sido esa lección. Los abrí lentamente y saboreé la idea de los niños que jugaran con ellos por primera vez. Incluso pude ver cómo Susan estaba parada sobre ellos con una cámara en la mano. Ella estaría dando su mayor sonrisa y tomando fotos para salvar cada recuerdo. Le encantaba tomar fotografías. Pero lo que tenía que hacer no necesitaba ser capturado en ningún tipo de película. Comencé a sentir el entumecimiento esa noche. El mismo entumecimiento que se apoderó de Susan ese mismo día. Hacía tanto frío como la nieve que lo rodeaba. Y todo lo que podía pensar era que todo había sido mi culpa. Debería haberme escapado con mi familia cuando todavía tenía la oportunidad. No sé si fue orgullo, ignorancia o ambos, pero la culpa fue demasiada. Me consumió y me quitó todo lo que se suponía que debía estar estas vacaciones. Empecé a escribir esto con la esperanza de que alguien lo lea. No sé qué le ha pasado al resto del mundo, solo que me ha pasado a mí. No sé cuánto tiempo podré sobrevivir aquí. Se me está acabando la comida y me he quedado sin cosas para quemar. Ni siquiera puedo decir con certeza cuánto tiempo he estado aquí desde que mi reloj dejó de girar y todavía no puedo ver el sol. Creo que intentaré salir mañana. Y si encuentras esto, debes saber que no me rendí simplemente. Ojalá hubiera hecho esto antes. Lo siento mucho, Susan, Jacob y Tommy. Te mereces algo mejor que esto. Espero puedas perdonarme. Atentamente, Paul Richardson. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Manténganse en sintonía para más historias como esta. Y ya saben, si les gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció y que lo compartan con todos sus conocidos. Denle al botón de suscripción y a la campanilla que estarán por aquí abajo, solamente para que estén al tanto de todos los videos que vaya subiendo al canal. En la descripción estarán consiguiendo los links a la historia original y el crédito de autor, además de mis redes sociales donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Y los links al canal de Hablando Fresco, donde una vez a la semana me estoy reuniendo con amigos para hablar sobre la vida en general. Únanse, sabemos que les va a encantar. Yo soy Smiled, solamente para recordarte tus miedos más profundos. Nos vemos a la próxima.